Muy buen día, mi hermana María Soledad, un gusto grande. Bendecimos a nuestro Señor y Amén. nuestro Salvador. Sí, Señor. Amén. Sí, Amén. es un día para compartir, para regocijarnos en lo que la palabra del Señor da testimonio, como ella manifiesta, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, Sí. manifiesta lo que el Señor tiene preparado para todos nosotros, ¿no? Amén, pastor. Vamos a quedar muy atentos a lo de hoy día. Amén. Gloria al Señor. Hemos estado considerando la palabra del Señor, las Escrituras, en este tiempo que llamamos al partir el pan, porque creemos que así es. Nuestro Dios y Padre nos ha concedido esta gracia única en este mundo, de tener pan, y tener pan vivo que descendió del cielo. Es tener un alimento continuo, permanente, que verdaderamente sacia, que quita toda hambre de nuestro corazón. Así que damos gracias a nuestro Dios y Padre, hermanos amados, hoy día, por tener esta oportunidad una vez más. Y hemos estado considerando en estos últimos encuentros de día miércoles, le hemos puesto un nombre. El Padre es Padre eterno. Nuestro Dios se ha revelado, nuestro Señor Jesucristo así nos lo manifestó Él mismo. Él es el Padre eterno, nuestro Dios y Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero hemos aprendido justamente de esta verdad gloriosa en palabras de nuestro propio Señor, que en el Padre están los tiempos. Él conoce y Él tiene solamente la potestad sobre los tiempos, en todo sentido. Aquellos tiempos que corresponden a nuestra vida en lo particular, en lo personal, los tiempos que corresponden a la iglesia, a su obra, a su gran operación, a su deseo, los tiempos para el hombre en general. Él ha prefijado, dice, el orden de los tiempos. El orden de los tiempos y los límites, dice, de la habitación del hombre. Y dentro de este plan glorioso de Dios, de nuestro Padre Celestial, justamente ha diseñado las cosas que vivimos, aunque parece, decíamos en el primer programa, aunque parece tan difícil con ojos humanos, con entendimiento humano, comprender ese diseño, ¿no? Pero Dios ha diseñado el orden de los tiempos y ha prefijado este orden, de tal manera que todas las cosas estén sujetas a quien Él estableció por gran administrador, gran señor, ¿no? Gran director, gran presidente, el que preside, el que señorea, el rey, ¿eh? El rey de reyes y el Señor del Señor. Ha puesto a Jesucristo, nuestro Salvador, para que Él esté a la cabeza justamente de toda la operación de Dios el Padre. El Padre Eterno ha puesto al Hijo no nominalmente nada más. No, Él es obra gloriosa, o Él ha completado esa obra gloriosa de Dios el Padre, el querer de Dios el Padre. Su consejo y su obra ha estado, fue concluida, fue consumada, y se ha entregado al bendito Hijo, a nuestro Señor, el reino para que Él administre todo esto. Ahora bien, dentro de este orden de los tiempos, hemos querido, como aparece en las Escrituras, tomar un ejemplo bíblico de administración, y justamente de los tres primeros reyes en el pueblo de Dios en ese tiempo, el pueblo de Israel. El primer rey Saúl, conforme al corazón del hombre, conforme al querer del hombre. El rey David, escogido justamente por Dios, el que concentra la mayor cantidad de características tipológicas
acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y también uno de sus hijos, Salomón, que es aquel que viene en términos efectivos a administrar todo lo logrado por este rey escogido que fue David. Salomón es como la administración que debieran de tener los consejeros, los colaboradores de Dios, los ministros de Dios. Salomón viene siendo como un rey administrador por la sabiduría que Dios le concede de todo lo que había sido alcanzado, de todo lo que había sido logrado por su padre David. Ciertamente David logra que todo el territorio prometido por Dios a Abraham, todo el territorio y toda la situación geopolítica quede consolidada, quede sujeta, quede verdaderamente en las mejores condiciones para ser administradas. Justamente Salomón es el que toma esa administración. Es un hombre que recibe toda la gracia o en ese tiempo toda la sabiduría de Dios para administrar. Él la pide, le es concedida. Él trae en su ADN, por decir así, espiritual, de enseñanzas cristianas acerca del Mesías, acerca del Rey, trae en su corazón esta verdad gloriosa de la importancia de la sabiduría. Cuán importante es el consejo y la sabiduría. Es cosa de leer lo que se conoce como proverbios de este rey, proverbios de Salomón. Y en esos proverbios él reconoce justamente que es lo que le enseñó su padre, que siempre también su madre le recordó. Y como tanto su padre, David, como su madre, le dijeron, le decían, le enseñaban de la gran importancia de la sabiduría en todo. El libro de Proverbios, de hecho, contiene enseñanzas acerca de cómo deben ser los reyes, cómo deben administrar. Ahora, Salomón entonces con todo eso tiene sabiduría para administrar. Nosotros hemos escogido uno de sus textos inspirados, que se llama Eclesiastés, y hemos estado viendo en Eclesiastés algunas verdades principales acerca de la administración, acerca de cómo debe el hombre administrar aquello que le es dado por Dios en un tiempo, en una ocasión, y bajo lo principal, bajo el temor de Dios. Que en el tiempo que el Señor quiere concedernos participar con Él, y también en la forma, en la ocasión, en cómo se da ese tiempo, Dios, eterno Dios, nos concede la gracia para hacerlo. Pero pide de nosotros, y es lo que queda muy bien establecido en este libro llamado el Eclesiastés o del Predicador, queda establecido que Dios concede el tiempo, nos da la forma, la ocasión, el momento, la gracia para ello, pero de nosotros Él pide no olvidarnos de Él nunca, manteniendo en el corazón el temor del Señor. Así conoceremos cuál es el bien del hombre realmente en la vida. Llega a decir aquí en Eclesiastés que uno podría que con eso sería suficiente. Bueno, justamente en los textos que el mismo rey Salomón escribe, tanto en Proverbio como en Eclesiastés, hay una clara referencia a que la sabiduría
no es un aprendizaje, no es un conocimiento, no es solo un saber que pudiera llevarnos incluso a la vanidad, a que toda la obra, todo el desarrollo que hagamos con sabiduría pudiera llevarnos justamente a la vanidad. Dios no quiso salvar, dice las Escrituras, al hombre mediante la sabiduría, su sabiduría, sino que esta sabiduría del Señor debe tomar justamente el camino correcto. No olvidar jamás que es algo concedido, que es algo delegado, que es una medida. Que aunque Salomón fuera el más grande de todos y en su tiempo no había otro que se le comparara, bueno, no iba a ser él el principal ni el más grande, sino que seguía siendo la fuente de donde viene esa sabiduría, para que el temor del Señor esté en el corazón. Es así como en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, nuestro mismo Señor, bendito sea, dijo más que Salomón en este lugar. Más que Salomón, justamente. Ahora, tenemos entonces este libro de Eclesiastés para poder recordar algunas cosas. Estuvimos viendo cómo, en la semana recién pasada, cómo allí en Eclesiastés, en el capítulo 5, cuando nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, como familia de Dios, familia de la fe, nos presentamos ante el Señor. Tenemos que cuidar mucho nuestro pie, nuestra forma de entrar, dirigirnos a Él con cuidado en que las cosas que están por tiempo a lo mejor dentro de nosotros, de qué modo salen por nuestra boca. Y no llegar y prometer, no llegar y plantearnos en acuerdos con el Señor que no hemos considerado, no hemos considerado que frente al Señor no se puede prometer si no se cumple. Los pactos que el Señor ha hecho con nosotros, su testamento, su pacto glorioso, es en su sangre bendita derramada. Y el Señor no es como el hombre que miente, no es como el hombre que se arrepiente, sino que el Señor, por su palabra, se mantiene sin alteración. Él no cambia. Él no cambia. Él no puede negarse a sí mismo y es fiel a su palabra, es fiel a lo prometido, no así nosotros. Entonces, como iglesia, aquí veíamos en Eclesiastés cuando dice esto Salomón, recuerden ustedes que él fue el que construyó el templo. Cuando vengas a la casa, dice Salomón, a la casa de Dios, me lo imagino a él cuántas veces lo prometió. ¿Cuántas veces dijo, no volveré a incurrir en falta delante de ti, Señor? ¿Cuántos animales seguramente sacrificó? ¿Cuánta solicitud tuvo con los sacerdotes para que fueran de alguna manera expiados sus pecados? Porque fueron muchos, como todos nosotros, pero como muchos, ¿no? Aun cuando era un hombre muy sabio. Allí entonces leíamos que cuando a Dios hacemos promesa, Él no se complace, no hay complacencia, no se agrada de nuestro culto si hay insensatez. No tomamos en consideración los tiempos que vivimos. Como dice las Escrituras, no seamos insensatos. Dice Pablo a los Efesios, que no haya insensatez, sino que, así dice, seamos entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Aprovechemos bien el tiempo. Entonces, la vida que tenemos es para que tenga provecho, pero tenga provecho en ese plan del Señor. Tenga provecho en el por qué el Señor nos puso en determinada labor, en determinada función. Sean funciones ministeriales, de servicio a Él en la palabra, sean funciones de familiares, sociales, de trabajo, laborales, las que sean. ¿Ya? Pero dice que debemos considerar la diligencia para andar justamente no como necios, sino sabiamente. Diligencia para que cumplamos justamente aquello que el Señor quiere, porque
nos ha hecho participantes de su llamamiento, de su plan, entonces también somos participantes de su tiempo, no del nuestro, de cómo Él avanza. Y conocer su tiempo, el tiempo de Dios, es lo que dice aquí, siendo entendidos, no siendo insensatos, sino siendo entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Conocer la voluntad del Señor, fíjese, amado hermano, amada hermana, es conocer los tiempos del Señor. Es interesante eso. No exactamente en lo cronológico, me refiero cuánto va a durar, ¿no?, un determinado trabajo, una función, una labor. ¿Cuántos años voy a estar casado? ¿Cuántos años voy a estar enseñando, guiando hijos? No se refiere a cronología, sino que se refiere al desarrollo de mi vida, a la escuela misma, ¿no? Y por eso es importante, dice allí, ser lleno del Espíritu del Rey, ser lleno del Espíritu del Señor. Con entendimiento de la voluntad del Señor, cuando nos acerquemos a la casa del Señor, cuando nos constituimos en casa del Señor, casa espiritual, sacerdocio santo, más que el templo de Salomón, no lo olvide. Es que es necesario entonces ser entendidos de la voluntad del Señor y recordando, manteniendo en nuestro corazón, ¿cierto?, no vanidades, sino el temor del Señor. Que no nos apresuremos más allá de lo que debemos. El miércoles pasado hablábamos que en ese sentido, cuando hablamos tenemos que cuidar mucho nuestras palabras, porque ellas suben a la presencia del Señor. Dios las oye. La forma de decir subir y bajar es una imagen escritural muy hermosa. Dice, cuidado porque hay ángeles, así está escrito, no digas nada delante del ángel, no llegues y hables, no te apresures a ello, porque en esto del mensaje, en esto de lo que hablamos o de lo que recibimos de parte del Señor, debemos tener el máximo cuidado, porque para Dios, voy a decir así, para Dios son tan importantes las palabras, pero es más que eso, más que palabras sueltas, ¿no? No olviden que en el principio era el verbo era con Dios, o sea, la palabra era con Dios y la palabra misma era Dios. Pero ahí está el punto, no cualquier palabra. Entonces debemos aprender esto de hablar y cuánto debiéramos aprender. En el libro de Proverbios, repito lo anterior, ¿cuánto enseña la importancia de hablar y de cómo y de cuándo hablar? Claro. ¿Y cuánto lleno? ¿Y por qué este aprendizaje? Porque justamente somos entes, somos criaturas de la palabra. El hombre es una criatura del verbo, es una criatura de la palabra, más importante que una criatura de los otros sentidos, ¿no? Del comer, del beber, del placer físico, del cualquiera sea. Lo más importante en el ser humano es la comunicación. Sean estas palabras en forma verbal o hablada, como decimos, sea escrita, del modo en que nos comuniquemos, es tan importante hablar. Ahora bien, entonces, como hijos del Señor, como iglesia, no hemos aprendido a hablar, no hemos aprendido a dirigirnos al Señor. El apóstol Pablo le dice a los corintios justamente esto, ¿no? Justamente esto. Habla mucho acerca de los dones del Señor y del hablar de Dios, de la importancia de la profecía, de cómo se manifiesta este misterio glorioso, profecía en el sentido de que Dios viene al hombre y el hombre como una fuente, ¿no?, que borbota, que
que va saliendo de él, ¿no? Lo que se conoce como oráculos, ¿no? Va saliendo de él una voz, una palabra, un sentido, un conocimiento que el hombre muchas veces, el mismo profeta, no logra concebir, no logra entender. Pero está allí, es palabra de Dios, es el Espíritu del Señor. A los Corintios, por eso le dice, oh, todo lo que yo les he instruido, todas las instrucciones las han retenido muy bien. Me bendice dentro de lo que Dios quiere ordenar a la iglesia, le dice a los Corintios. Estoy contento por ello, ¿no? Estoy muy contento por ello. Más quiero que sepáis, y Pablo cuando le dice eso a los Corintios, lo dice porque pone acento, porque pone énfasis, por la importancia que tiene. No es algo así tan sencillo, ¿no? En todo retenéis las instrucciones tal como os las enseñé. ¿No? Pero quiero que sepáis, y eso no se olviden, ¿no? Que Cristo es la cabeza de todo varón. Siga el sentido de la Escritura y se va a referir al orden, a lo anterior. Quiero que sepáis que Cristo es el que habla, que Cristo es el que ordena la iglesia, que Cristo es el que da las instrucciones. Cristo. Cristo es la cabeza de todo el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. ¿Mm? La importancia que cuando dice todo varón que ora, o sea, habla, se dirige a Dios, todo varón que ora, eso es como subir, va hacia la presencia del Señor. Y o profetiza, o sea, de parte del Señor viene la palabra y pasa por él. ¿Mm? Pero esto debe ser, dice, con la cabeza, así dice, cubierta. O sea, el varón debe orar sabiendo que pasa su oración por una cabeza, que es Cristo. Y que si profetiza, esa palabra pasa por una cabeza que es Cristo primero. Y luego es Él. Hay mucho que decir allí. Nos hemos quedado detenidos en discusiones acerca de significados muy simples, voy a decir así, acerca de qué significa ser cabeza o no. Una gran equivocación. El centro de eso es Dios y Cristo, el Señor. Nosotros somos muy, muy secundarios. ¿Por qué? Porque Pablo mismo dice que todas las cosas proceden de Dios el Padre y son por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros somos para Él. Entonces, es tan valioso cuando estemos en la iglesia, en la casa de Dios, entender esto. Y ahí están los ángeles. Ahí está ese entendimiento de cómo suben y cómo bajan, cómo descienden, ¿no? Las palabras, nuestras palabras, si son por el Espíritu del Señor, si son con respecto a la voluntad del Señor y si vienen a nosotros justamente en respuesta, vienen también con dirección de nuestro Dios, con dirección de nuestro Dios y Padre. Ahora, donde abundan los sueños, decía entonces allí en Eclesiastés capítulo 5, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Inmediatamente este rey Salomón escribe algo y que tiene alguna relación con los tiempos humanos contemporáneos. Dice, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, ya entonces no es la casa de Dios. Ahora, hemos salido de la casa de Dios, hemos entendido la voluntad de Dios, hemos considerado, aleluya, que de parte del Señor viene su consejo por profecía, pero estamos en una provincia, estamos en una ciudad, estamos hoy en una comuna. Si opresión de pobres y perversión de derecho, dice, y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Hay uno que es alto. Hay otro que vigila sobre él, que es más alto. Pero además, uno más alto está sobre los anteriores, sobre ellos. Hace referencia entonces a esta, no es simple categorización de autoridades, no, es al orden del Señor, que hay alguien que está por encima de todas las autoridades. Así está escrito, perversión del derecho. Hay una opresión de pobres, se me ocurre la opresión de pobres, es el que
es el alto, comillas, la plebe, trataba con la gente pobre y necesitada. Pero también sobre él se llevaban juicios y demandas y cosas, bueno, no sé, y entonces estaba el juez, ¿no? Y allí estaba el derecho. Había quien seguramente defendía, y de justicia también estaba el juez, ¿no? Está entonces el pobre, ¿m? Luego estaba el que debía actuar en derecho, pero también estaba el que juzgaba sobre eso, ¿no? Sobre lo que ocurría. Bueno, cuidado dice, porque sobre toda esa situación hay uno más alto. Además, y aplica, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. En esto debiéramos entender, ¿no?, que cuando dice que el campo, ¿no?, o el provecho de la tierra es para todos, debiéramos entender que este provecho no es un provecho sin dolor, no es un provecho sin, como dicen las escrituras, ¿no?, sin sudor, con el sudor de tu frente. Pero hay que administrar. Bueno, el rey mismo, dice, está sujeto a los campos, está sujeto al clima, está sujeto a la lluvia, está sujeto al tiempo de temporales, tiempo de sequías, a cambios intempestivos, terribles. El hombre está sujeto a las condiciones más sorprendentes. Es cosa de mirar nuestro calendario y poner la mira, no sé, en septiembre, octubre del año pasado. Jamás nos habríamos imaginado, jamás, al entrar en las vacaciones llamadas tan grande, tan drástico, que sujetara la agenda internacional, ¿no?, y las conversaciones, las orientaciones de la manera que lo ha hecho este virus llamado así, ¿no?, coronavirus, COVID-19. Aquí estamos. Estamos en situaciones complicadas, complejas. Hay pobres, por cierto que sí, los hay. Debiera actuarse todo en derecho, en justicia. No debiera haber perversión en el derecho y en la justicia. Claro que sí. La limitación nuestra es muy, muy grande. En otras ocasiones he presentado lo que dicen las Escrituras. La única ley que convierte el alma es la palabra del Señor. Las otras leyes en general, muchas de ellas, movidas por reacciones temporales, por situaciones que luego van a cambiar de nuevo, no convierten el alma. Y muchas, no están del todo perfeccionadas. ¿Para qué hablar en términos generales? Los tiempos que vivimos no son tiempos, y no estoy refiriéndome a Chile solamente, por cierto, en general no son tiempos en que el derecho verdaderamente alcanza a los más pobres, o la justicia. Ahora, ¿para qué decir y qué del pobre en espíritu, no? Bueno, hay cantidad y cantidad de clínicas y de consultas psicológicas, de psicología y de psiquiatría enormes. Cantidad, donde debiéramos estar nosotros, la iglesia, no con sueños nuestros y pensamientos nuestros, sino debiéramos tener claridad del mandato del Señor, de los planes del Señor. En este sentido, quisiera tomar como ejemplo lo que habíamos leído la semana pasada acerca de Jacob, considerado así uno de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, llamado también por el Señor Israel. Les recuerdo que en el pasaje que leímos en Génesis capítulo 28, habla de cómo Jacob sale, ¿no?,
de Beerseba, dice, y se va a Harán, la tierra de su padre Abraham, para encontrarse con la familia, con descendencia, ¿no?, de Aarón, perdón, de Abraham, y poder allí encontrar una esposa de acuerdo no solo a las costumbres, sino de acuerdo a la fe de este padre. Sale y tiene un sueño, tiene una experiencia muy grande, sueña, dice, ¿no? Ve una escalera que estaba apoyada en la tierra, así está escrito, su extremo tocaba el cielo y ángeles de Dios que subían y descendían por ella. El pasaje es interesante, igual como el que ya veremos, pero que aparece allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, cuando el Señor dijo, lo mismo dijo el Señor, de ahora en adelante veréis el cielo abierto, y ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, refiriéndose a su persona. Suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. El Señor estaba en lo alto. El Señor se manifiesta a Jacob, le recuerda el llamamiento hecho a Abraham: yo soy el Dios de Abraham y de Isaac, estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Le dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra, te extenderás, dice nuevamente, como al principio a Abraham, al occidente, oriente, norte y sur, y toda la familia de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Qué hermosa palabra, es la palabra del Señor referida a nuestro Señor Jesucristo, una gran y hermosa, profunda profecía. Pero también, y aquí está relacionado con lo que estábamos hablando, si opresión de pobres, perversión del derecho y de la justicia. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Así él le dice. Yo estoy contigo, luego te guardaré por donde quiera que fueres, volveré a traerte a esta tierra y no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Allí entonces comienza, voy a decir así, como un cronómetro, a correr el tiempo. Conoce entonces Jacob cuál es la voluntad del Señor para él. Lo llama Dios a Jacob inmediatamente. Le dice, mira, esto es lo que quiero de ti, esto es lo que voy a hacer contigo. Jacob se sorprende mucho, declara, esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Aleluya, así debiera ser, hermanos, tu casa, mi casa. Esta escalera debiera estar así, el cielo debe estar abierto, la gracia de Dios, la palabra del Señor debiera estar sobre nosotros y sobre todo lo que hacemos de una manera tan preclara, entendiendo la voluntad del Señor, siendo entendidos de la voluntad de Dios, aprendiendo, no textos bíblicos de memoria, sino aprendiendo cómo hablar delante de Dios, cómo referirnos al Señor con respecto a su voluntad que Él nos ha declarado. Jacob hace voto delante de la presencia del Señor, al lugar le llama Betel, como casa de Dios, ¿verdad? Hay un contenido muy grande y muy profundo en este pasaje. Y hace el voto Jacob diciendo, si fuere Dios conmigo, entonces el voto de Jacob, como le decíamos, la promesa que se hace en la casa del Señor, es en base a lo que Dios dice. No es una imaginación nuestra. No son palabras ligeras, rápidas de Jacob. Si fuere Dios conmigo, me guardaré en este viaje en que voy, le había dicho el Señor eso. Me diere pan para comer y vestido para vestir. Y si volviera en paz a casa de mi padre, oh, el Dios Todopoderoso, Él será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. ¿No le parece a usted que es una referencia hermosa en revelación del Señor, como cuando dijo, ¿no? Sobre esta roca edificaré mi iglesia? Y dijo además Jacob, de todo lo que me dieres, ahora bien, piense usted en esto. Jacob es su nombre en sí, significa el que suplanta,
o también se le llama el que engaña, ¿no? El que hace lo posible por alcanzar, por conseguir lo que no ha podido con sus propias fuerzas. Entonces crece en él no la fuerza física, como en el caso de Saúl, su hermano, pero sí la fuerza, por decir así, de un entendimiento, repito, para alcanzar aquello que físicamente no se le da. Se pierde al nacer, por más que lucha en el vientre de su madre, en el útero, aunque nace tomando el calcañar ahí de su hermano, el talón de su hermano, pero su hermano tiene el mérito, por decir así, de la fuerza y sale primero como primogénito. Ya recuerdan ustedes eso. Pero se las rebusca como sea, en su corazón está ese sentir, ese anhelo, con equivocaciones, con tiempos humanos, y cuando tiene la oportunidad, haciendo un buen guiso de lentejas, ustedes recordarán, bueno, allí logra la primogenitura. Este Esaú era un hombre sin espíritu, sin el espíritu del Señor, sin dirección. En Jacob pesaba la palabra del Señor, quería hacer la voluntad de Dios. Jacob era amado de su mamá, o preferido, mejor dicho, aunque el texto dice amado, o dice que su madre Rebeca amaba a Jacob, y que Esaú era amado de Jacob, perdón, de Isaac. Esaú era amado del papá de Isaac. Bueno, era cazador, era un hombre que era efectivamente del perfil de cualquier papá que quiere que su hijo sea duro, firme, que se la arregle solo, que coma de su propia mano, etcétera, etcétera. Es una imagen de un hombre exitoso solo. Jacob era un hombre apegado, por decir así, a la pollera de su madre. Pero fue amado de su madre. Logra la bendición final con las cosas que su madre le proveyó cuando Isaac, ya un hombre viejo, equivocado como estaba, todavía no recordando el consejo del Señor, quería ungir, quería bendecir a Esaú. La bendición Dios había dicho que era para Jacob. Pero ahí está un hombre suplantador que se las arregla a su manera, logra la bendición con engaños, diciendo que era su propio hermano, fingiendo todo, se me ocurre hasta la voz, y tiene que huir. Aquí está entonces el sueño, porque va buscando esposa, pero también huyendo de su hermano Esaú. Esa es la realidad de Jacob, que Señor y considerar al Señor, tomamos las palabras del Señor y en nuestro tiempo humano y con nuestras fuerzas humanas queremos alcanzar como sea lo que Dios ha dicho. No es así, no es así. Hay un consejo de Dios, hay sabiduría de Dios, hay palabra del Señor, pero el cómo se logra eso también le pertenece al Señor. No le es concedido al hombre buscar su propia metodología, ¿no? Su forma de hacer las cosas, que es lo que más ocurre en este tiempo, en este mundo. Por eso se pervierte el derecho y por eso la justicia no es en verdad, porque el hombre ha fijado, ¿no? Ha puesto como fundamento del derecho al hombre en sí mismo, ¿no? El hombre por el hombre y para el hombre. Y la justicia entonces está absolutamente limitada a un criterio humano, donde no tiene cabida la revelación de Dios, ni es el Señor quien es honrado y reconocido como se debe. Allí está entonces. Y el camino que se toma es un camino, el formato, el método es un camino muy, muy equivocado. Jacob se encuentra allí en el capítulo 29, usted lo puede ver, siguiendo su camino, se encuentra con entonces servidores, sirvientes de Labán, un tío, y allí está Raquel, se encuentra con la pastora de ovejas, y bueno, Labán le
ofrece trabajo, ¿y qué te voy a dar de paga? Le dice, ¿no? Bueno, le dice, tú tienes 2 hijas, la mayor era Lea, ¿qué te parece si yo trabajo por y tú me das una de las hijas? Ah, está bien, no es compra, por favor, no se debe entender eso. No, al contrario, así en ese tiempo yo me fui a esforzar por esta compañera. Ya pues dijo Labán, hagámoslo. ¿Por cuánto tiempo? 7 años. Y le dice, bueno, se da todo listo para hacerlo, pero le concede no la menor, sino la mayor, Lea, porque esa era la costumbre, y ustedes deben de conocer. Y ahí empieza a vivir Jacob una experiencia dura. Ya te doy a Raquel también, pero por 7 años más. 7 años más. 7 años por una hija, 7 años por la otra hija, y así se suceden una cantidad de situaciones tan difíciles para Jacob. No hay derecho, tal vez no lo hay. Hay costumbres, hay modos, hay acuerdos humanos, pero el voto de Dios, el acuerdo de Dios, la palabra de Dios estaba sobre Jacob. No sobre Labán, pero sí sobre Jacob. ¿Por qué hay muchos Labán en nuestra vida? ¿Por qué hay muchas esas cosas del Señor y se comportan de esta manera? En una casa grande, dicen las Escrituras, y en este mundo, hay utensilios de usos viles y hay utensilios de usos honrosos. Debemos limpiarnos para ser útiles al Señor y para uso honroso y no para usos viles. Pero hay gente que no quiere aceptar el consejo del Señor, no quiere aceptar nada acerca de Dios y habla en contra de Dios y habla, ¿no?, a favor de su criterio y a favor de su humanismo. Bueno, el Señor, que conoce todas las cosas, espera. Está su propiciación, su misericordia sobre el hombre, está esperando. Ahí está Labán. Cuando ya termina todo eso y quiere Jacob ordenarse, ordenar su casa, dice así en el capítulo 30, ¿no? Yo voy a leer algo que aparece aquí en las Escrituras. Dice que querías volver, y dice, poco antes, dice Jacob, le dice a su suegro, antes de mi venida, nada, no tenías nada. Ahora ha crecido todo para ti en gran número. El Señor te ha bendecido con mi llegada. ¿Cuándo trabajaré también por mi propia casa? Dice Jacob. ¿Cuándo trabajaré por mi propia casa? Y ya eran casi 20 años. Bueno, ¿y qué te voy a dar? Le dice Labán. No, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Bueno, y ahí se da la situación tremenda. No, todavía no están los 20 años. Pero ahí se da la situación tremenda de cómo Jacob tiene que trabajar 7 años más por su casa ahora, 7 años más por lo que podría llamarse por su verdadero capital. Y está sufriendo, no está bien Jacob, está afectado. Y empieza el Señor a bendecirlo enormemente. Las Escrituras dicen que el Señor le habla a Jacob. Allí en el capítulo 31 le dice, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, yo estaré contigo, le dice el Señor. O sea, quiero decirles, hermanos, que en situaciones difíciles, donde puede haber perversión, donde las cosas no son correctas, no están en el orden que uno entiende que deben ser las cosas. Usted mismo, hermano, tal vez su empleador no está haciendo las cosas bien. A propósito de estas muchas disposiciones en el tiempo que estamos viviendo, disposiciones nuevas, muchos empleadores tal vez se aprovechen de usted, se hayan aprovechado, a lo mejor le han despedido. Usted dice, esto no está conforme a la justicia. Y no hay cómo procurar justicia. Ordene su vida. ¿Verdad? Es que yo he sido engañador, es que yo he hecho las cosas mal también. Bueno, cosechamos pues. Si en todo ese tiempo con Labán, Jacob cosechó mucho, antes de que sea cambiado incluso su propio nombre y dejara de llamarse engañador. O hombre
malas formas, ¿no?, de hacer las cosas, pero debe buscar al Señor. Usted, hermano, hermana, debe buscar al Señor, debe tener un consejo claro del Señor en su vida, ser entendido de la voluntad del Señor. Pero la voluntad del Señor no es solamente hacer cosas en la iglesia, como algunos interpretan. Yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida, a ver si voy a cantar en la iglesia, voy a dirigir, voy a presidir, voy a predicar. Esos son gracias del Señor, son dones del Señor, son, hermanos amados, son administración distinta a lo que está hablando aquí. También eso, por cierto, eso también. Pero hay una base primero, pues. Y la base primero debe ser en nuestra casa. No se pueden hacer cosas en la casa de Dios si primero no se hacen en nuestra propia casa. Jacob vino a edificar casa para... Lea usted el libro de Ruth concerniente a la edificación de la casa de Dios que Jacob había prometido. Mas, nosotros debemos hacer el verdadero pacto con nuestro Señor Jesucristo como hijos, como discípulos del Señor, y en base a la palabra que Él nos concede, a la enseñanza, a su doctrina, de ese modo orientar nuestra vida. Si hay perversión en estos momentos, allí usted tendrá, teniendo la palabra en su corazón, tendrá la voz del Señor continuamente. Ángeles del Señor, yo le voy a decir, ángeles están al servicio de los que serán herederos de la salvación. Claro que sí. Hay servidores de Dios, muchas cosas van a acontecer, incluso con sus empleadores, patrones o como se les llame, o situaciones terribles que tenga con sus propios familiares. El Señor entonces le dice, vuélvete, yo voy a estar contigo. También le dice el Señor, el ángel del Señor le dice, heme aquí. Y el Jacob dice, yo estoy listo a lo que tú mandes, Señor, ¿no? Alza tus ojos, ¿no? Y eso es importante cuando hay un apoyo de parte del Señor y uno tal vez no ve al ángel, pero uno aprende a levantar los ojos, a mirar y decir, oh Señor, yo quiero considerarte a ti, yo quiero ver lo tuyo, lo que tú tienes para mi vida. Levanta tus ojos y mira al Señor, considera al Señor, no lo que el hombre te da, sino lo que el Señor dice. Y dice, yo soy el Dios de Betel. ¿Le recuerda así el Señor? Mira, yo soy el Dios de esa casa que tú dices que vas a construir. Yo soy el Dios de esa casa, donde tú ungiste la piedra. Estoy leyendo en el capítulo 31, verso 13 de Génesis. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora, sal de esta tierra, vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Y el Señor comienza su obra, su gloriosa obra en nosotros, cuando nosotros nos disponemos para hacer la voluntad, verdaderamente la voluntad del Señor. La voluntad del Señor está expresada en las Escrituras en una visión que es semejante a la visión humana. O sea, mejor dicho, nuestra situación humana es semejante, tiene destellos, ¿no?, de la visión de Dios. ¿Cuál es nuestra situación humana? Bueno, nuestra situación humana es que nacemos, nos desarrollamos, crecemos y está todo diseñado para que sea así. Queremos casarnos, una esposa, un esposo, eso está diseñado, eso es así, eso no se puede contravenir. Hay excepciones, por cierto, pero eso es así, eso es así. Nos casamos, tenemos hijos, formamos una casa, construimos, somos seres sociales, por decir así, ¿no? Formamos sociedad, formamos grupos. Tal vez esté escuchando algún sazón, cualquier cosa, porque ve la biología de otra manera y se plantea de otra manera con respecto a los seres vivos, particularmente los mamíferos. Nosotros seríamos los mamíferos principales. Pero en el caso del Señor nos va a revelar que no es como dice nuestro apreciado biólogo científico que nos está escuchando. Dios le bendiga mucho. Pero no es así, no es así. Lo nuestro es un reflejo de Dios. Dios es nuestro Padre, se ha revelado como nuestro Padre. Su Hijo bendito, unigénito, pasa a ser el primogénito entre muchos hermanos. Viene a darnos a conocer cuál es la casa, cuál es la verdadera casa. Yo tengo lugares, en la casa de mi Padre muchos lugares hay, muchas moradas hay. Yo voy a preparar lugar para vosotros. La casa es la iglesia.
morada de Dios, casa del Señor, donde se manifiesta la justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Cambia el orden económico, el sustento, el sentido de la vida. Pasamos a ser, así está escrito, conciudadanos de los santos. Cambia el sentido de la ciudadanía. Miembros de la familia de Dios. Pasamos a una doméstica distinta, por decir así. Somos domésticos, somos cercanos, iguales, quiere decir. Ya no hay hombre ni mujer en el sentido de hacer diferenciaciones de género. No dice eso. Diferenciaciones me refiero a quién es más, quién es menos, quién vale, quién no vale. No es así. El hombre y la mujer en la casa del Señor son hijos, hijas iguales. Las diferencias son de funciones y punto. Es hermosa la economía del Señor en la casa. Y allí comienza a correr un tiempo nuevo. En la casa del Señor comienza un tiempo nuevo. Jacob sigue su camino para volver a casa. Le salen al encuentro ángeles de Dios. Campamento de Dios, dice. Es dice, cuando ve que están los ángeles. Ciertamente las Escrituras dicen que Dios no socorre a los ángeles, socorre a la descendencia de Abraham. Es usted el que ha sido socorrido. Es usted el que quiere Dios socorrer. ¿Y los ángeles? Bueno, son ministradores, son espíritus ministradores al servicio nuestro. Anhelan mirar, anhelan saber y conocer lo que la profecía, lo que el propósito de Dios dice en el centro, ¿no? O en lo profundo del corazón del Señor. No pueden ir allá, pero son seres que nos van a colaborar en muchos aspectos de nuestra vida. Lo importante, lo maravilloso, que más, mucho más que esos ángeles, es aquel a quien Dios ha puesto. Jesucristo nuestro Señor. ¿Sabía usted que los ángeles, todos, sin que ninguno quede fuera, incluso Satanás, este arcángel que faltó gravemente y todo su séquito, no hay ningún ser celestial, nadie que esté fuera del orden de Dios, donde Jesucristo el Señor reina? Los ángeles dicen, ¿no? Yo soy consiervo que retengo el testimonio de Jesús. Los ángeles están allí al servicio de lo que Dios el Padre nos habla acerca de su Hijo. En este día, amado amigo, amada familia de la fe, puede que haya perversión de derecho, puede que haya muchas cosas que falten, muchas cosas que se necesitan, pero usted debe, es su necesidad, es nuestra necesidad, debe buscar, debe conocer cuál es la voluntad del Señor para poder vivir en el tiempo del Señor, no en los tiempos humanos. Padre nuestro, en el nombre del Señor Jesucristo, bendecimos este día y a todos aquellos que han oído tu palabra. Tu voz no salga nunca de su corazón. Enséñanos el camino. Revélate, revela a tu Hijo Jesucristo sobre nosotros. Aleluya. Y la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos, solo en Cristo Jesús. Amén.